Bienvenidos a otro capítulo especial aquí de Semana Santa en Llamada de Medianoche, en estos contenidos que estamos haciendo para esta semana muy pero muy especial, con el pastor Héctor Leite, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por estar aquí con nosotros conversando de algunos temas que a veces nos tienen alguna pica. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Bueno, vamos a buscarle, a través de la Biblia por supuesto, cuál es la razón, cuál es el motivo por lo cual sucedieron estas cosas. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Carlos? Dios te bendiga. Saludamos a la audiencia, la linda audiencia, los televidentes de Llamada Medianoche. Y es un placer poder estar hablando de mi Señor, tu Señor, nuestro Señor Jesucristo, y estos temas lindos en esta semana tan especial. Bueno, vamos con una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Y especialmente aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que ya tenemos años en la fe, podemos sacar a través de la Biblia por qué esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? ¿Por qué era tan importante que Jesús resucitara? Qué buena pregunta. Yo a veces en las clases digo, en forma jocosa, si Jesús no resucitaba, era otro loco más en la historia. ¿Por qué digo otro loco más? Porque desde los tiempos de Jesús hasta acá, siempre en esta famosa Semana Santa, algunos le llaman Semana de Turismo, Semana de... Bueno, tiene muchos nombres, pero en esta Semana Santa son muchos los que se crucifican. Algunos en representación de obras de teatro, pero hemos escuchado en los informativos a nivel mundial de que muchas personas se matan ese día, se hacen matar. Y uno dice, ¿pero resucitó? No. Entonces, por eso digo que sería otro loco más en la historia que se hace matar y punto, se terminó. ¿Por qué era importante la resurrección? Bueno, primero que nada, cuando nosotros hablamos de que por qué tenía que resucitar, porque estaba profetizado. Siempre la Biblia está conectada desde Génesis al Apocalipsis. Todo está conectado cronológicamente, secuencialmente, y en profecías hay acá algo y se cumple aquí. Ya estaba profetizado que tenía que resucitar. ¿Cuál es la idea de resucitar? Porque uno dice, pero podía ser un buen mártir y lleva el pecado en la cruz, muere, derrama su sangre y se terminó. Uno dice, ¿por qué el siguiente paso? Bueno, porque él tiene que vencer la muerte. Él tiene que ser el primogénito entre los muertos. Entonces, al resucitar, le pone el plus que se necesitaba para vencer la muerte. Él venció la muerte. Uno dice, no, pero murió. No, resucitó. Y no estoy hablando de revivió, porque hay que diferenciar muy bien en la resurrección de Cristo y en las 7 devolución de vida que hay en la Biblia. Lázaro, la hija de Jairo, fulano, mengano. Eso es, volvieron a vivir. Yo sé que en la versión 60 suya dice la resurrección de Lázaro. Pero Lázaro revive, volvió a vivir, vuelve su espíritu. Esa es la terminología que deberíamos utilizar, porque después él está totalmente limitado en todo. Desde el momento que revive, Jesús dice, por favor, que desaten a Lázaro que está maniatado, parece una momia. O sea, revivió, pero no se puede. Dice, pero si revivió, ¿no se puede desatar? No. Porque solo revivió, él está limitado. Entonces entraron, lo desataron, le dijeron, buenos días, Lázaro, ¿cómo anda usted? Hacíamos como 4 días que no lo veíamos. Entonces, limitado total. Y después murió Lázaro. Fue envejeciendo y murió. En la resurrección de Cristo, la cosa cambió. ¿Por qué tenía que resucitar? La resurrección no se puede entender mucho todavía, y le explico por qué. Porque el único y el primero que resucitó fue Jesús. Fue el primero y el único. Nadie más. Todo lo que pueda haber en la historia, no solo en la Biblia, que hay 7 casos de hombres que revivieron, y niñas revivieron, y mujeres revivieron, bien. Sino en el mundo hay mucha gente que murió por horas, ¿verdad? Y volvió a revivir. Eso no es resurrección. La resurrección lo marca muy bien Lucas cuando dice que son iguales a los ángeles, no se casan, no se dan en casamiento. Porque le preguntaron, ¿cómo es el tema? Y él dice, bueno, mire, es medio complicado porque es espíritu y es cuerpo a la vez. Alguien me dijo una vez, hablando de esto de los milagros, porque la resurrección es el milagro más grande que existe, ¿no? Entonces alguien dijo, equivocadamente, tomando el versículo fuera de contexto, que nosotros los cristianos vamos a hacer mayores obras que la de Cristo.
Y en la Biblia y en el griego dice mayores en cantidad, no en calidad. Nadie puede hacer una obra más grande en calidad que la de Jesucristo. Entonces yo le cité algo y él lo razonó muy bien. Yo le dije, mirá, te voy a citar la obra más grande de Cristo, ¿no? La resurrección. Y dice, vos podés hacer algo así. Bueno, entonces yo le puse un ejemplo. Le dije, mirá, yo te mato. Era una ilustración, no era de verdad, por favor. Yo te mato, te enterramos. Al tercer día tenés que venir acá a la clase, estábamos haciendo una clase, pero no podés entrar por la puerta. Tenés que hacer como hizo Jesús. Estaba la puerta cerrada y pasó por la pared. O sea que yo te mato, al tercer día tenés que venir, te enterramos, al tercer día no entras por la puerta, entras por la pared, comés con nosotros, vamos a quedar un poco impresionados de esa escena, por supuesto, comés con nosotros, tomás agua, comés una factura, unos bizcochos, un mate, una cosa así, y por supuesto que cuando te vas, no te vas por la puerta, te volvés a ir, como Jesús lo hizo, ¿verdad? En Juan 19, te volvés a ir pasando y atravesando la pared. Eso sí, no podés dejar el mate, el agua y los bizcochos pegados a la pared, tienen que ir contigo. Y él se empezó a reír, ¿no? Y dice, pero eso es imposible. Bueno, eso es lo que te quiero mostrar. El milagro mayor de Jesucristo fue la resurrección. Y no se puede explicar. Porque si bien es espíritu, porque atraviesa pared, pero comió y tenía cuerpo, mostró las manos. Dijo, pongan las manos en mi lastimadura, miren aquí. Y uno dice, pero comió varias veces. En los 40 días de resurrección, resucitó y estuvo 40 días presentándose por 10 veces a los discípulos y apóstoles. 10 veces, en los 40 días. En el día 40 ascendió, que eso es lo que está en Hechos capítulo 1, versículo 11, ascendió y dijo, se quedan acá porque en pocos días, los pocos días van a ser 10 días nomás, porque en el día 50 iba a venir el Pentecostés. Bien, él ascendió. Entonces uno dice, pero ¿cómo podemos explicar esto de la resurrección? Y es medio complicado. Primero, es complicado porque es lo que dice Lucas, capítulo 22. Quiere decir que es algo que todavía no conocemos. Como alguien puede atravesar la pared y a su vez ser cuerpo y comer. Y voy a decir, pero si es espíritu, entonces la comida tiene que estar bollando por ahí. Y cuando se vaya, cuando Jesús se fue, que comió y se fue, y atraviesa la pared, tendría que quedar el pescado pegado en la pared. Decía, hay algo raro acá. Y claro que es raro. Y tiene que ser raro porque él es el primero. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, estaba profetizado que tenía que resucitar. Segundo, la muerte y el derramar la sangre era la obra perfecta, el gran pagaré, porque la Biblia dice que llevó y clavó el acta de los decretos. En el griego no es acta de los decretos, es el pagaré que era contra nosotros. Entonces, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, su sangre derramada, garantiza totalmente la vida eterna, porque venció el pecado, la muerte y a Satanás. Pero la resurrección, a ese gran contrato, le pone los timbres profesionales. Por eso dice, ¿verdad? Tenemos que ir ya pensando lo que estaban pensando en el Antiguo Testamento de la resurrección. Ellos no tenían claro el tema de la resurrección. Lo más parecido que tenían en el Antiguo Testamento era que cuando alguien moría, tenía que ser enterrado con su padre. Y no porque habían pocas tumbas, sino porque era una manera de expresar que en la resurrección nos íbamos a encontrar todos juntos. Fíjese que no estaba Cristo, entonces esa perspectiva de la resurrección era muy escueta, solo con este acto de que fue enterrado con sus padres. Ahora, lo interesante es que en el Salmo 16, otra vez volvemos casi 1000 años atrás. En el Salmo 16 dice, pongan atención, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y mire por qué. Se dice 1000 años antes. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Usted dice, pero es exactamente lo de la resurrección. La pregunta del millón es, ¿no será que el salmista David está hablando de él? No, está hablando de Cristo. ¿Cómo sabemos que está hablando de Cristo? ¿Sabe qué hizo Pedro en el primer discurso? Hizo casi un estudio exegético del Salmo 16.
Pedro, ya en el Nuevo Testamento, en la gracia. En su primer discurso toma el Salmo 16 y hace una exposición, pero formidable. Y se lo voy a leer aquí rápidamente. Dice Pedro, hablando, predicando, dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Tenía que resucitar. ¿Por qué? Porque si él no resucita, entonces es un cuerpo más que murió. Y uno dice, che, pero ¿y esto de la vida eterna y la resurrección y que nosotros vamos a resucitar? No, quedó todo ahí. Quedó todo ahí. Entonces uno dice, complicada la cosa. Pero él al resucitar estaba garantizando de que venció la muerte. Y a él ser el primero, ponga atención en esta frase que se dice en la Biblia, al ser el primero, las primicias, lo que está diciendo es que está garantizando la segunda cosecha de cristianos cuando ascendamos, que también vamos a tener la resurrección y la vida eterna. Eso fue muy importante. Lo dijo Pablo a los Corintios. Primicia de los que durmieron. Un dato que no es menor de la palabra primicia. La palabra griega es apargé. Primicias era lo primero que se le daba a Dios de la cosecha. Lo primero, el primer tomate para Dios. Y Dios decía, qué bien, me han dado lo primero para mí, voy a ahora bendecir toda la cosecha. Y bendecía los siguientes tomates que iba dando la tomatera. ¿Por qué dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15:20 que Cristo es primicias de los que durmieron? Primicia de los que durmieron fue hecho. Apargé utiliza, porque Cristo fue lo primero en la resurrección. Fue el primero que resucitó, el primero. Por ahora, hasta este momento, el único. Ahora, ¿qué está diciendo al ser primicias? Que Él fue el primero para Dios en la entrada del cielo como primicias. Ahora, eso, al ser apargé, está garantizando la segunda cosecha, que es usted y yo, que también ascenderemos en la resurrección final. Está garantizando la resurrección de nosotros para vida eterna. Eso, por eso se utilizó la palabra apargé. Ahora, vuelvo a Hechos 2, el discurso de Pedro. Está en la gran multitud, se estaban burlando, no se olviden que se estaban burlando de él, diciendo, están llenos de mosto, están borrachos, esto no puede ser poder de Dios. Y comenzó con Joel, diciendo, esto es lo que dijo Joel. En los posteriores tiempos, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, bla, bla, bla. Joel 2, 28 y 29. Pero inmediatamente agarró el Salmo 16 y dice así, porque David dice de Cristo. Escuche esto. Está Pedro predicando y dice, muchachos, no les hablo más de Joel. Les voy a hablar ahora de lo que dijo David de Cristo. Y uno dice, ¿dónde? Salmo 16. Ah, porque David dice de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Mire ahora, porque no dejarás mi alma en el Seol. Él utiliza Hades porque, claro, está en el Nuevo Testamento. Seol y Hades es lo mismo. Hades es griego, Seol o Sheol es hebreo, pero es lo mismo. Porque no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Corta Pedro su prédica del Salmo 16 y logra la aplicabilidad y dice, ya mirando a todos, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente, estoy en Hechos 2, versículo 29, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que David no estaba hablando de la resurrección de él, estaba hablando de la resurrección de Cristo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David, profetizándolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora voy a hablar de los testigos justamente de la resurrección. Así que llega a la conclusión un mensaje pero espectacular de Pedro en el Pentecostés, y dice así que
exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Desde allá arriba descendió, regaló el Espíritu Santo. Entonces uno dice, sigue Pedro diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí vuelve a citar ahora un Salmo 110, que es el salmista hablando de Jesucristo. Ya estaba profetizado de que Jesucristo no iba a quedar en el Seol, en el Hades, y su carne iba a ver corrupción, iba a resucitar. Ahora, voy a mostrar unos versículos del capítulo más doctrinal de la Biblia, 1 Corintios 15. Por lo menos uno de los más importantes de la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, fundamental entender lo que Pablo está escribiendo, a los corintios. Miren bien esto. ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Y por qué resucitó? ¿Y por qué es verdad la resurrección? Tenía que resucitar porque él no podía, la muerte no podía vencerle. Si le vence la muerte, entonces nosotros estaríamos vencidos y no tendríamos la vida eterna, la resurrección final. Ahora, miren bien esto. Pablo escribe a los Corintios y dice, además os declaro, hermanos, 1 Corintios 15, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, y quiero que usted marque ahí donde está, 4 palabras. Nada más que 4 palabras, que son 4 verbos. Que Cristo murió, primero que nada, murió. Para resucitar tiene que morir. Bien. Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, que no fue un capricho del momento, sino que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que tenía que morir, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Dice, y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Tenía que ser sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí vuelve a citar el escritor Salmo 16, Oseas capítulo 6, y cuántos versículos más del Antiguo Testamento que decía, tiene que morir, tiene que ser enterrado, pero va a resucitar. Y otra vez vemos el Salmo 16. Ya vamos 3 palabras que tienen que marcar, ¿no? Murió, sepultado, resucitado. Mire cuál es la cuarta. Verso 5. Y apareció. Porque si no aparece, dice, che, Cristo resucitó. ¿Alguien lo vio? Nadie. ¿No será una fábula? ¿No será una leyenda esto? ¿No será una mentira? ¿Nadie lo vio? No, nunca nadie lo vio. Nunca apareció. Nada. Mirá que una vez que lo enterraron ahí, nunca más nada. No. El elemento que la cuarta palabra es que apareció, si apareció es porque resucitó. Ahora, ¿por qué tenía que resucitar? ¿Por qué tenía que resucitar? Porque ya estaba profetizado de parte de Dios a los hombres de Dios que no podía la muerte vencerlo. Si lo vence la muerte, estamos fritos. Entonces dice que apareció. Pongan atención. A Cefas, o sea, Pedro. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pongan atención al peso del testimonio. Porque si aparece a 500 hermanos individualmente por ahí, es una cosa, la gente puede decir cosas, puede inventar cosas. Si el Leite te apareció Cristo, me apareció Cristo, vos sabés, Carlito. ¿Y qué te dijo? Que no había otro Leite como yo en Montevideo. Y Carlito dice, menos mal. Entonces la gente diría cualquier cosa, pero si está Carlito, si está Carlos, si hay 500, yo no puedo decir el Señor dijo que esto, no, Leite, no inventé porque yo estaba el día que apareció. Y el otro dice, yo también estábamos todos. Entonces, al decir apareció a más de 500 hermanos a la vez, lo que está haciendo es dándole peso al testimonio que realmente sí apareció. Porque nadie puede inventar cosas individualmente. ¿Por qué? Porque fue a la vez. Estaban todos ahí. Inclusive, dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea que ahora hay más peso todavía, porque la eficacia del testimonio es que muchos vivían cuando Pablo estaba escribiendo la carta. De hecho, había pasado 25 años nomás de la resurrección.
En 25 años no se mueren todos. Hay mucha gente que estaba viva que podía decir, sí, yo lo vi, y vos también. Apareció. Sigue el texto diciendo, después apareció a Jacobo. ¿Por qué cita a Jacobo aparte? Porque este Jacobo es el Jacob, el hermano del Señor Jesucristo, que él no creía en Cristo. ¿Cómo puede aparecer a alguien que no creía en Cristo? Los hermanos de Jesús, Jacobo es el Santiago que se escribe después de Hebreo. ¿Vio después de Hebreo que viene Santiago? La carta de Santiago. Se llama Santiago por las versiones latinas. Sans y Jacob. Sans y Jacob. Es Jacob, es el hermano del Señor Jesucristo. Pero por lo latino y por la contracción del santo quedó Santiago. Pero es Sant y Jacob. Es el hermano, el que escribe allí es el hermano del Señor Jesucristo. Uno de los hermanos. Judas es el otro hermano, el que escribe Judas. Pero cuando aparece, porque no creyó, el hermano del Señor Jesucristo no creyó hasta después del Pentecostés. Hasta después. Pero resulta que ahora se le apareció al Señor, ¿verdad? Allí. El Señor se le apareció a su propio hermano. Y a mí me gusta porque como Jacobo no creía en Jesucristo, no está ni predispuesto ni condicionado a ver un ángel que era su hermano. No, él no creía. Pero ahora su hermano lo ve. El incrédulo hermano de Jacobo lo ve. Después dice, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. O sea, muchachos, déjenme decirle algo. A mí no me lo contaron. Yo iba camino a Damasco y me encontré con Jesucristo resucitado. Este es el peso. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? O sea, ¿por qué tenía que resucitar? Porque si Jesucristo no resucitaba, vuestra fe es vana. Eso justamente, por eso le dije que Corintios 15 es uno de los capítulos más doctrinales, porque capítulo 15, versículo, 1 Corintios 15, versículo 13 y 14, dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, o sea, estamos mintiendo, dice Pablo. Pero mira lo que dice ahora, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces no hay los timbres profesionales. Es un papel que no tiene sellos profesionales ni timbres profesionales. No, pero Leites acá dice que vas a ir al cielo. Sí, pero Cristo murió y quedó ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Él tenía que resucitar para cumplir las Escrituras y para vencer la muerte. Por eso dice que Él venció a Satanás, el pecado y la muerte. Al vencer la muerte nos garantiza que nosotros no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir eternamente. Es como dice Pablo a los romanos, porque Pablo se despachó con los corintios, con los romanos, con los efesios, hablando del tema. Allí en Romanos 1:4, yo se lo voy a leer, ¿verdad? Vamos a leerlo. Siempre con Biblia abierta, recuerde eso. Biblia, sea computadora como tengo acá, tablet, celular o papel, pero Biblia abierta. En Romanos 1, versículo 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, lo que ya era por supuesto, pero en ese momento se marca, ¿no? Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por qué de entre los muertos? Porque otros muertos quedaron ahí. Algunos dicen, no, pero ese día de la resurrección muchos cuerpos también resucitaron. No, revivieron. Lázaro no resucitó, revivió. Jesús cuando, es un dato pequeño pero sirve. Jesús cuando resucitó, dice Juan, capítulo 19, que los lienzos quedaron armados en forma de cuerpo. Esa es la palabra griega entulizó. Y uno dice, pero ¿cómo puede quedar los lienzos en forma de cuerpo? Tipo una momia vacía. Para colmo, la parte de su cabeza, o sea, el sudario, estaba aparte. O sea, una momia vacía decapitada, que el mismo Pedro en Juan 19 pone la mano para el lado adentro, toca con el dedo, aprieta y dice, ¿cómo es posible que alguien pueda salir sin sacar los lienzos y que queden todos desparramados por ahí? Porque él resucita como espíritu y toma cuerpo también, esa es la resurrección. Pero los lienzos, lo único que pasó con los lienzos fue se achicó un poquitito, nada más. Por toda el agua, el sudor, la sangre, los ungüentos, los lienzos quedaron armados.
Eso está en la Biblia, por supuesto, por favor. No se deje llevar por las películas que aparece los lienzos armaditos así como armando la cama. No, queda todo armado. Y uno dice, pero ¿cómo hizo para salir? Porque es resurrección. ¿Y Lázaro cómo hizo para salir? Tuvo que decir Jesús, muchachos, pueden desatar a Lázaro que parece una momia caminando. No podía ni respirar el pobre Lázaro. Ahora que estaba vivo, que pudiese respirar. ¿Por qué? Porque él no resucitó, revivió. Y después volvió a morir, por supuesto, Lázaro. Ahora, hermanos, amigos, estaba profetizado, Oseas capítulo 6, Salmo 16, muchos pasajes del Antiguo Testamento, el capítulo más doctrinal de la Biblia, o uno de los más doctrinales, 1 Corintios 15, hace alusión que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, no tenemos esperanza ninguna porque murió y quedó allí sus huesos, vinieron los gusanos y nada más, y nadie más supo nada. No. Resucitó. ¿Y cómo sabemos que resucitó? Porque apareció, y ahí aparece el testimonio de muchas personas diciendo, yo lo vi, a mí no me contaron. Dice Pablo, se me apareció a mí. A más de 500 hermanos, a Cefas, a Jacob, a los apóstoles. Y uno dice, pero entonces fue real. Y sí, fue real. Los corintios tenían un problema de la resurrección y él le dijo, si Cristo no resucitó, no solo van a vuestra fe, todavía están en vuestros pecados. ¿Saben por qué? Mire qué sencilla la doctrina. Porque la resurrección de Cristo fue la aprobación de Dios Padre diciendo, Hijo, he aceptado la ofrenda. La única ofrenda que puede limpiar el pecado. Por eso el argumento de Pablo en Corintios 15 es, si realmente, como dicen algunos, que Cristo no resucitó, bueno, déjeme decirle que entonces el Padre no aceptó la única ofrenda que podía limpiar el pecado. Por eso aún siguen en sus pecados. Un argumento espectacular. Pero como Jesucristo resucitó, entonces ahora llevó cautiva la cautividad. Pecado del Antiguo Testamento, pecado de ahora y del futuro. Todo en Cristo Jesús. Por eso, en su gran prédica, Pablo, cuando está en Tesalónica, Hechos 17, se lo voy a leer, Hechos 17, cuando él está en Tesalónica, ¿sabe cuál es una de las prédicas más fuertes que hace Pablo? Dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo razonó con ellos, predicando, ¿no? Mire la prédica, el fuerte, versículo 3, Hechos 17, verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No es un invento de Pablo. Dice, mire que a mí me parece que esto fue así, ¿eh? ¿Usted tiene para corroborar eso, Pablo? Y no, pero a mí me parece que sí, que resucitó, creo yo. No. Él declaraba, exponía, mostraba, porque la palabra exponía es presentando, explicando, presentando evidencia empírica. Por eso dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no un capricho de Pablo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ya a Pablo le costaba en aquel entonces, ¿verdad? Tanto en Tesalónica como en todo lugar, le costaba que entendiesen que Jesús tenía que sufrir. Porque el judío no creía, y mire que esto es así, está en Hechos capítulo 3, verso 18, Hechos 17, está en toda la Biblia. Al judío le costaba entender que su Mesías, el gran Mesías, fuese sufriente, le escupiesen, le pegasen, se burlasen de él y terminase muerto en una cruz, que era lo propio de lo propio. Ellos decían, no, este no es nuestro Mesías viene en gloria. Claro, ellos solo miraban la parte final del Mesías, no miraban la cumbre anterior, que era tenía que morir, sufrir, para después venir en gloria en su segunda venida. Ellos veían solo, de los 2 montes miraban un solo monte. Entonces a Pablo le costaba y dice, muchachos, estoy explicando, aclarando, mostrando por las Escrituras que sí tenía que sufrir. Y ahí habrá mostrado Pablo, no dice el texto, Isaías 53, lo tuvimos por abatido, por herido de Dios, sufrió, por sus llagas fuimos nosotros curados. Claro que el judío no aceptaba eso, hasta el día de hoy todavía no lo acepta, pero tenía que morir, tenía que sufrir, morir, derramar su sangre y después resucitar en gloria.
para venir a buscar a su iglesia después y venir después en la segunda venida en gloria. Entonces, por eso el judío lo sigue esperando, porque no aceptó nunca un Mesías sufriente. Ellos siguen esperando a su Mesías, que lamentablemente va a ser el anticristo, haciéndose pasar por Cristo el Mesías. Entonces, fíjese la gran prédica de Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No voy a entrar en griego, pero inclusive en el griego no dice por medio, sino desde. La preposición griega es apo, que quiere decir toda su exposición procede desde la Escritura. No es que pasa por la Escritura, sino que la procedencia es la misma Escritura, mostrando que Jesucristo tenía que sufrir, tenía que morir, tenía que pasar todo lo que pasó, pero tenía que resucitar en gloria. Y el judío no lo entendía. No, ese no es nuestro Mesías. No, ni lo sueña, decía, ni lo sueña. Entonces uno dice, ahora entiendo por qué tenía que resucitar. Porque ya estaba marcado. Porque el resucitar indicaba que el Padre dice, hijo, acepté la única ofrenda que podía limpiar el pecado. No se olviden que las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento solo cubrían el pecado. Acá está el pecado, lo cubría. Cuando Cristo murió en la cruz, este pecado se borró. Recién con Cristo en la cruz, que dice llevó cautiva la cautividad. Por eso la resurrección de Cristo le coloca los timbres profesionales, ¿verdad?, a la gran vida eterna. Lo dice Romanos, lo dice 1 Corintios, Romanos 8, Colosenses 1. Está llena la Biblia de esta demostración empírica de que resucitó realmente, pero tenía que hacerlo porque ya estaba profetizado. Algunos dicen, tenía que hacerlo, pero no sabemos si lo hizo. Sí, lo hizo. Murió, por eso los 4 verbos en Corintios. Murió, fue sepultado, resucitó. ¿Y cómo sabemos que resucitó? Porque apareció. Y Pablo dice, no me lo contaron, yo lo viví. Por eso finalizo con ese gran versículo de 1 Corintios 15:20 que dice, Cristo, primicias de los que durmieron, fue hecho. Primicias. Él es el primero en la resurrección por ahora. Por ahora. Hasta este momento, por ahora es el primero en la resurrección. Apargé, primicias. Lo primero para Dios, pero está garantizando que la segunda cosecha de esas primicias, que es la iglesia, también tendremos la vida eterna y la resurrección final. Querido amigo, que Dios le bendiga ricamente y sigamos disfrutando de este Cristo resucitado. No solamente en una semana especial de Semana Santa, todos los días. Él está vivo en nuestros corazones. Gracias, Carlos, un placer y saludamos a la audiencia. Bueno, damos entonces fin a esta tercera entrega de Semana Santa. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo a través de Twitter, Facebook, Instagram, también puedes ver las distintas publicaciones. También tenés la página web de Llamada Medianoche, llamadaweb.org, que también puedes visitarla. Nos buscan en las redes sociales por Llamada Medianoche. En YouTube, los distintos contenidos que también tenemos audiovisuales, también en audio, Llamada Web. Y si querés comunicarte con nosotros a través de Telegram o de WhatsApp, lo podés hacer con el prefijo +598 si estás fuera del Uruguay, y el teléfono es 099-000-540. 099-000-540. Ahí entonces nos mandás tu mensaje, tu comentario, o si querés material, también ahí lo podés hacer a través de estas vías de comunicación. Nos reencontramos en la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes.